Como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, ¿qué me dice esta mañana? Pues puedo decir mucho. Nosotros en esta administración estamos con cero tolerancia a las cuestiones de violencia contra las mujeres, apoyando a todos los grupos vulnerables, niñas, niños, personas con discapacidad, y hemos implementado políticas públicas y acciones afirmativas. Es el caso del juzgado para dictar órdenes de protección, que es el único en todo el país que trabaja 24/7, ayudando y apoyando a las mujeres víctimas de violencia. Además, que creamos un juzgado especializado en cuestiones de paternidad, también único en el Estado. Entonces, toda la cuestión es a favor de las mujeres. Cero tolerancia a la violencia contra ellas. ¿Y qué dijo, magistrada, cuando ocurrió lo que ocurrió, cuando un juez resuelve como resolvió en el caso de Malena Ríos? Efectivamente, lo primero que hice fue asombrarme de la resolución. No estoy de acuerdo con la resolución. Es importante mencionar que es un asunto que, como fue tan mediático, ¿no? Todo lo que pasó y todo lo que ocurrió fue un asunto que fue vigilado. Sin embargo, yo como presidenta... Que es vigilado, perdóneme que le interrumpa, no fue, claro, es vigilado permanentemente. Es un caso que nos atrapa y que debemos no dejar nunca. No, yo digo, fue vigilado desde este momento, o sea, desde la administración. Ya. A eso me refiero. Ya. Entonces, pero el juez es totalmente autónomo e independiente, ¿sí? Los presidentes no tenemos ninguna injerencia en sus resoluciones, ni debemos de tener alguna injerencia. Entonces, el juez dicta una resolución atendiendo a su autonomía y a su independencia. Esa fue la sorpresa, fue cuando dicta el fallo. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurrió en esta resolución? Ante esta situación, fue reprochar la conducta del juez. ¿Qué sucede? Pero lo vuelvo a repetir y lo señalo. Los jueces son autónomos e independientes para dictar sus resoluciones. Estoy de acuerdo, pero si la presidenta del Tribunal Superior dice no estoy de acuerdo con el fallo, si la Fiscalía dice no estamos de acuerdo, ¿ahora van a hacer una investigación sobre la conducta de este juez o en dónde estamos, magistrada? Claro. La Ministerio Público presentó una queja por posibles actos de corrupción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? La Visitaduría del Poder Judicial del Estado, la Visitaduría tiene facultades para, y así lo hizo. ¿Qué es lo que hizo la Visitaduría? La Visitaduría, como una medida cautelar, suspende al juez de conocer o seguir conociendo de esta causa penal, ¿sí? Y ante esta eventualidad, como consecuencia jurídica dentro del proceso penal, se tiene que se nombra a una juez sustituta, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la visitadora dice, oigan, es que ante posibles hechos de corrupción necesita resguardar todas las cuestiones jurídicas y todo lo que sucede en el procedimiento para que no cambien o no varíen. Lo digo con un lenguaje entendible para toda la audiencia, no de manera técnica. Entonces, lo que hace es, vamos a resguarda todas las cuestiones y entonces dicta la medida cautelar que suspende al juez, y lo que se hace dentro es, toda vez que ya no hay un juez dentro de la causa penal, se tiene que nombrar a un juez sustituto para que siga conociendo de esa causa penal. Y es así como la jueza, en cuestión de autonomía e independencia, emite un acuerdo en el sentido de que toda vez de que existe un fallo y existe pendiente por dictar una sentencia, ordena la cancelación de la boleta de libertad, ¿sí? Y toda vez que el juez que dicta el fallo debe de dictar la resolución o la sentencia. Y como se suspende como medida cautelar, lo suspendió el visitador al juez, él ya no puede dictar una resolución. Entonces, hasta esta determinación y dentro de los principios del derecho penal, el juez es el único que puede, en este caso, dictar esa sentencia. Por tal motivo, al no poder el juez, porque está suspendido, lo que hace es
señalar fecha y hora para una audiencia, para una próxima audiencia de juicio y declarar la nulidad de todo lo actuado. ¿Y el juez queda bajo investigación? El juez queda bajo investigación. ¿Y la medida es revocada? ¿Esa es la palabra? ¿La medida del juez? Sí. Ok. El juez en este momento es una medida cautelar. Nosotros llamamos es como mientras, ¿no? Mientras subsiste o existe la investigación y hasta determinar la investigación, por decir, si sigue en la suspensión, inhabilitación y alguna otra consecuencia jurídica o alguna sanción. Sí, ahora, para efectos prácticos, entonces, magistrada Berenice Ramírez, la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, pues muestra su desacuerdo como presidenta del tribunal, pero entonces el procedimiento legal es el que nos está narrando. Quiere decir que la persona señalada por la víctima como responsable de esta brutal agresión se queda en la cárcel para efectos prácticos. Sí. Sobre todo para salvaguardar los derechos de la víctima. Ahora, estamos frente a una circunstancia en donde el juez se defenderá y dirá que en su autonomía resolvió y tendrá que enfrentar las acusaciones por presunta corrupción. ¿Qué elementos tienen, además de lo que sugiere la resolución judicial misma, para acusar corrupción? Pues existe la presentación de una queja por parte de la Fiscalía, sí, ¿no? Donde manifiesta algunos actos tendientes a corrupción y puntualiza exactamente para ellos. ¿Puede contar qué actos? Perseguía la investigación. Ya. Si no quisiera, ¿no? En estos momentos, por el sigilo que debe llevar la investigación. Pero la Fiscalía ha presentado elementos, no puede usted explicar cuáles porque entiendo que está en proceso el asunto y siendo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia entiendo que no nos pueda detallar, pero sí dijo el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla que condenaba la libertad otorgada por el juez y anunció esta impugnación de esta determinación realizando acciones jurídicas para contravenir esta determinación y usted nos está diciendo que además presentó elementos señalando presunta corrupción del juez. Sí, o sea, presentó una queja, presentó el dicho del Ministerio Público, todo porque ellos consideran, ¿no? Que hay elementos que fueron viciados, por decir, para dictar este fallo, ¿no? Que fueron motivados para dictar este fallo, el sentido del fallo. Es importante mencionar que pues todas las partes tienen a su alcance todos los medios jurídicos necesarios para hacerlos valer en el momento procesal oportuno. Sin duda, pues le aprecio mucho que me tome la llamada y le pido, si no tiene inconveniente, que sigamos hablando porque efectivamente es un caso icónico, es un caso que involucra muchos asuntos y desde luego la atención pública respecto a lo que ha sucedido con Marilena Ríos, pues es muy fuerte y muy grande. ¿Se percató usted de la ola de indignación social que se generó con esta resolución judicial? Por supuesto, sí, y es una víctima, ¿no? Y como habrá muchos casos dentro del país y no solamente este caso. Yo creo que hay muchos casos de mujeres víctimas de violencia en todo el país, que lo digo y lo reafirmo, en esta administración tenemos cero tolerancia a las cuestiones de violencia contra las mujeres. Porque lo digo, todas las mujeres en alguna época de nuestras vidas hemos sufrido de violencia. Entonces, ya basta de la violencia. Ya basta de la violencia. Pues le aprecio mucho, presidenta, que nos tome la comunicación y seguiremos hablando. Muy buenos días. Con todo gusto, buenos días. Gracias a la magistrada Berenice Ramírez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y del Consejo de la Judicatura. El próximo 9 de septiembre se cumplirán 5 años de la agresión con ácido a la que sobrevivió Marilena Ríos, que le dejó daños en su rostro, en su cuerpo, en cicatrices y que ha dado una batalla enorme por la justicia, por ella y por las demás. Hay que reconocer que se han logrado incluso resoluciones ya legislativas para la ley Malena, para poder tipificar este tipo de agresiones con ácido, para poder tipificar y considerar como tentativa de feminicidio. Cuando alguien agrede a una mujer, a alguien con ácido, es un tipo de agresión brutal y Marilena Ríos es una figura muy relevante para México por su batalla, por su tenacidad, por su consistencia, por su congruencia respecto a que el caso no puede quedar impune y por eso la resolución del juez ayer causó lo que causó y por eso
ha sucedido lo que la presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca nos ha narrado esta mañana. Desde aquí le mandamos el más fuerte abrazo a Malena Ríos y a su lucha por la justicia.